Buenos días, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago. El Señor les bendiga a aquellos que están presentes aquí, a aquellos que nos están viendo a través de la red social. El Señor les bendiga y les proteja. Gracias a cada uno de ustedes que hoy veo más y más, que Dios permita que cada día que esto vaya mejorando, nuestros asientos se vayan ocupando cada día más. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. No se le olvide que hoy, para volver a esa comunidad, a esa coinonía, a esa unidad, aquí en el gimnasio hay café para ese frío, para después del servicio podamos tomarnos un cafecito, dialogar un poquito, hay pastel. Entonces de a uno solo, por favor, no van a tomar de dos, porque nos creció la familia hoy, pensamos que venían por ahí unos 10 o 15, pero veo más. Igualmente, no se le olvide que el día miércoles, este miércoles, vamos a hacer el ayuno, empieza la cuaresma, acuérdense, empieza la cuaresma este miércoles, y la hermana Amelia no nos va a hacer frijoles con garra, ni chicharrón, ni nada de eso, no, quiten eso de la mente, es ayuno. Ella va a hacer una sopa normal, delicada para estos cuerpos que el Señor necesita que estén bien. Entonces vamos a tomar una sopa ese día, a las 6 de la tarde, y luego venimos aquí al santuario, o si no abajo, depende como esté el clima o algo. Y vamos a orar, vamos a cantar y vamos a traer un poco de palabra, amén, para glorificar al Señor, para exaltar al Señor. Y no podía dejar de pasar de darle gracias a Dios por una bendición que le dio a mi esposa este jueves, que se hizo ciudadana, y damos gracias a Dios por esa bendición tan grande. Son logros que el Señor trae a nuestras vidas y vemos la mano poderosa de Él en toda la situación. O sea, no les puedo contar más porque me alargaría, y venimos fue a adorar y alabar al Señor. Vamos ahora entonces a alabar, a glorificar, a exaltar el nombre de Dios, todos unidos como el Señor desea, en una misma voz, en un mismo sentir. Has ganado la victoria, Él ha ganado la victoria por nosotros. Gracias, Padre eterno celestial, te damos porque tú has ganado la victoria, Señor. Tú has vencido a Satanás, al enemigo, Señor, ya no tiene poder sobre tus hijos, Señor. Y gracias porque en la cruz del madero venciste, Señor, colocando las actas públicamente ante demonios, ante gobernadores de tinieblas, ante huésped espiritual de maldad, de que la deuda ya estaba saldada. Ya Cristo Jesús la pagó en la cruz del madero, venció en la cruz del madero, y gracias porque no tiene dominio sobre nosotros. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, y vamos a seguir alabándote y glorificándote en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Vamos entonces a seguir alabando y glorificando al Señor. Conozco que todo lo puedes. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento
no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Señor lo puede todo. Vamos ahora a cantar una alabanza. Quiero levantar mis manos. Padre eterno, gracias te damos, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio, Padre eterno celestial. Lávanos y purifícanos cada día de nuestro pecado, de nuestra maldad, Señor.
Inquiétanos, oh Padre Santo, en nuestro espíritu, Señor, y trae a memoria, Señor, lo que tenemos oculto y que no nos deja tranquilidad, que no nos deja observar el obrar y el actuar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en este caminar y en este andar, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Señor, pero aquí es donde tú te haces presente, Señor, en las pruebas, en las dificultades y en la lucha, Señor. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, grande y poderoso y maravilloso, Señor. Quédate con nosotros en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a entonar el himno para recoger las ofrendas en el nombre de Jesús. Sea mi Dios. Padre eterno, gracias te damos, Señor, Dios mío, porque tú nos bendices tanto, Señor, de todo lo que tú nos has dado esta semana. Hemos apartado para tu obra, Señor, lo que hemos traído al alfolí, Señor. Bendícelo, que sea multiplicado, Señor, que sirva, Señor, oh Padre Santo Celestial, para tu obra, para seguir expandiendo el reino de Dios en esta tierra, Señor, al predicar tu palabra, el Evangelio de Cristo Jesús, al hacer discípulos, Padre Santo, al poder enviar misioneros, tantas cosas que hay que hacer en tu obra, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno, grande y maravilloso, porque eres misericordioso, porque tu fidelidad es grande, Padre eterno celestial. Bendice aquí a aquellos que dieron y a aquellos que no, también, Padre, tú sabes la condición en la cual nos encontramos muchos, oh Padre eterno, pero tú has sido fiel, Señor. Gracias por todo, en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando se acaba la paciencia de Dios, es el tema de hoy que trae el Señor para nosotros y aquellos que están aquí presentes y los que están viendo a través de la red social. Pero antes de eso vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento, podamos atesorar este mensaje de parte de Dios. Amén. Padre eterno, gracias, Dios, por venir aquí a tu templo, Señor. Sabemos que el templo es el Espíritu Santo de Dios. Esta es la congregación en la cual tú has querido que por más de 30 y algo de años sigamos adorándote, alabándote. Y sabemos que por muchos más años, Señor, estaremos aquí, Señor. Padre, que este mensaje que traes hoy, Señor, que ha atesorado en nuestro corazón, lo podamos meditar, lo coloquemos en obra y en práctica, Señor. Porque de qué sirve escuchar o de qué sirve estudiar si no atendemos al llamado tuyo, Señor. Padre, usa a este siervo en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de él en cada palabra, en cada frase, en cada pensamiento, Señor, que de sus labios salga solo palabra tuya, Señor, y no palabras humanas, Señor, ni vanas, Señor. Gracias, Padre eterno, por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, aquellos que están aquí presentes, que este mensaje hoy pueda llegar a sus corazones, Padre eterno celestial. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando se acaba la paciencia de Dios, ¿no ha meditado usted de pronto un poco en eso? ¿Cuándo se irá a acabar la paciencia de Dios? ¿Cuánto tiempo será que el Señor va a estar esperándonos a nosotros que podamos responder? Vámonos a la cita bíblica de Romanos, capítulo 2, versículo 1 al 11. Romanos,
capítulo 2, versículo del 1 al 11. Amén. Romanos, capítulo 2, versículo 1 al 11. La palabra de Dios dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Cuando se acaba la paciencia de Dios, en el capítulo 1 es el contexto, el apóstol Pablo revela la maldad del hombre, mientras ya en el capítulo 2, que vamos a tomar como texto de la exposición de la palabra, se expone a los que se justifican a sí mismos. Debemos notar aquí que en el capítulo 2, él no está hablando de la salvación, sino que el tema es el pecado y la base por la cual Dios juzgará al hombre. El hombre comenzó conociendo a Dios, pero se apartó de la verdad y rechazó a Dios. Dios se reveló al hombre por medio de la creación, o sea que nadie tiene excusa de todo lo que hay alrededor. Todos saben de que hay un ser poderoso, un ser grande, un ser maravilloso. El hombre se dio cuenta de que había un Dios que tiene sabiduría para planear y también tiene el poder para crear. El hombre también comprendió que Él es eterno y su poder y su deidad, lo demuestra en el capítulo 1, versículo 20. El salmista también apreció esto cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, no hay absolutamente ninguna excusa de que nadie pueda decir de que no hay un rey soberano de esta tierra, que fue por un Big Bang o fue por una explosión, que es lo que vemos ahora, y que usted y yo descendemos del demonio a través de una evolución. Aquí estamos nosotros. Eso es totalmente falso, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y es lo que nosotros debemos de enseñarle también a nuestros hijos, ahora que algunos están comenzando o tienen esa idea o esa filosofía, que nosotros descendemos del mono, o que esta creación fue por una explosión. Eso es totalmente equivocado, es totalmente errado. Los hombres conocieron la verdad de Dios, pero no permitieron que ésta obrara en sus vidas. Suprimieron al fin de vivir sus vidas a gusto y no ser reargüidos por la verdad. O sea, ellos amaron más la mentira que la verdad. ¿Para qué? Para que no fuera descubierto sus pecados, para que esto no llegara a sus vidas. Porque cuando reargüimos cada uno de nosotros, cuando exhortamos con la palabra de Dios, cuando el Señor nos habla a cada uno de nosotros, es como cuando vamos a un teatro y hay un velo o hay una cortina, como a veces colocamos aquí en la obra. Cuando se expone la verdad, cuando se expone la palabra del Señor, esa cortina o ese velo se corre.
Y queda expuesto, o sea, se abre ese telón y la cortina muestra el pecado de la humanidad o el pecado de cada uno de nosotros. El resultado, por supuesto, es que ellos amaron más la mentira, entonces rechazan la verdad y luego cambiaron la verdad por la mentira. El hombre no quiso tener en cuenta a Dios, así que Dios los entregó a una mente reprobada, lo cual significa una mente que no puede juzgar con rectitud. Ahora ellos se entregan a sí mismos al pecado. Pablo menciona 24 pecados específicos, todos los cuales existen hoy. ¿Ven que fue el misionero británico? ¿Ven que fue el misionero británico de África? Dijo, los paganos están pecando contra una torrente de luz y existe una desesperada necesidad de que llevemos el evangelio a todos los hombres, porque esta es la única manera en que pueden ser salvos. O sea, esa es la gran comisión de cada uno de nosotros, de llevar el evangelio de Cristo Jesús a toda criatura. Damos gracias a Dios, ¿no da gracias usted al Señor en esta mañana de que Él ha provisto un Salvador y se llama Cristo Jesús? Al rechazar al Hijo de Dios, traemos inmediatamente sobre nosotros el juicio de Dios. El único veredicto es el ser declarados culpables. Por eso es la importancia de que nosotros prediquemos a un mundo caído, a un mundo perdido, a un mundo que va abocado a la inmoralidad, de que hay una esperanza, de que hay salvación y es en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la gran comisión para cada uno de nosotros, de predicar el evangelio de Cristo Jesús a toda criatura. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado. Vamos ahora a mirar la palabra de Dios, que es lo que empieza ya el capítulo número 2, por lo cual eres inexcusable, o sea, por lo cual tú no tienes excusa absoluta de lo que tú vas a juzgar, de lo que tú vas a decir de tu hermano o de aquel que vive en el mundo afuera. El juzgar a otros, Pablo se está hablando de principalmente a los judíos, quienes se caracterizaban por juzgar a los gentiles. Pero nosotros, yo creo que hacemos lo mismo. Nosotros como pueblo escogido de Dios señalamos y juzgamos a aquel que está en el mundo. Hay un paralelo ahí entre el judío y entre el gentil de esa época y en nosotros hoy como pueblo escogido y que juzgamos a aquellos gentiles, o sea, aquellos que no han aceptado todavía a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Los judíos consideraban que ellos eran inferiores espiritualmente y que estaban fuera del alcance del interés de la misericordia y el cuidado de Dios. La expresión quien quiera que seas también abarca a todos los moralistas, incluyendo a los cristianos que profesan ser cristianos y que han creído en Cristo Jesús. Y nosotros pensamos que estamos eximidos o eximidos del juicio de Dios, porque no nos hemos hundido también en los mismos pecados del capítulo 1 que expresa Pablo en la carta de los Romanos. O sea, nosotros nos creemos más ahora en la actualidad, pero también igualmente el pueblo judío se creía que por ser el pueblo elegido de Dios, tenían que menospreciar a aquellos gentiles que eran menores. Y hoy también a veces, no todos, el pueblo de Dios rechaza y menosprecia a aquel que está divagando, a aquel que está perdido, a aquel que está sucumbido en las drogas, a aquel que está viviendo en la calle, a aquel que vive marginado, como que lo tenemos en poco, como que ellos no tienen necesidad de esa salvación que es en Cristo Jesús. Y a veces nosotros nos conformamos también de que ya somos salvos, de que estamos en una congregación y que el mundo afuera no necesita de escuchar el evangelio de Cristo Jesús. Y esto era lo que le pasaba al pueblo judío en esa época, que menospreciaba a los gentiles. Tal era el menosprecio que tenían ellos que le llamaban perros. Y es fuerte, pero dice la palabra del Señor eso, que los judíos le decían a los gentiles perros.
Y yo creo que ahora el pueblo de Dios, no todos, muchos, usan palabras para menospreciar a aquellos que no conocen del Evangelio de Cristo Jesús o aquellos que todavía no conocen de la palabra de Dios. Pablo usó esta exactitud juzgadora para probar la culpa de los judíos, porque dice, las mismas cosas que condenaban en los gentiles, ellos también la estaban practicando. Es como contradictorio eso, ¿no? Yo juzgar a una persona cuando yo estoy haciendo lo mismo. ¿Pensarían ellos que escaparían del juicio de Dios porque era el pueblo escogido de Dios? Pablo totalmente afirma que su elección divina les hace más responsables. O sea, usted y yo como el pueblo judío somos más responsables al juzgar a una persona. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y ellos era el pueblo escogido de Dios que le hablaba por los profetas, que él hablaba directamente a su nación, que había sido ese pueblo de Dios que él había escogido para traer la salvación a otros pueblos. Hoy como iglesia nosotros también es lo mismo. El Señor nos ha escogido para traer salvación al mundo. En ese momento Israel era escogido como pueblo de Dios para traer salvación a las personas que habían alrededor o a los pueblos que habían alrededor. Hoy somos bastantes hijos de Dios que somos llamados a traer salvación a este mundo. O sea, en ese entonces era algo como macro o pequeño, hoy ya es universal, que el Señor nos ha escogido a nosotros para no traer juicio, para no juzgar, porque eso es del Señor. Lo que nosotros debemos de hacer es proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, de la buena nueva, del amor del Redentor, del amor del Salvador. Eso es lo que nosotros debemos de predicar. Al condenar a los gentiles por sus pecados, los judíos en realidad se estaban condenando a sí mismos. Cuando señalas a una persona así, ¿qué pasa? Es bueno eso, ¿no? Cuando usted hace esto, hay unos dedos que vienen para donde usted, ¿no? Y son más. Porque este va para arriba, es el que apunta a la persona que usted está juzgando, pero estos tres le están juzgando a usted, o sea que son más los que están juzgando a usted que lo que está usted diciéndole a otra persona. Tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo insiste, los justos en su propia opinión cometen dos graves errores. O sea, el que se cree justo y juzga. Por eso lo dice Isaías en el 64:6, toda vuestra justicia son como trapo de ¿qué? De inmundicia. Porque somos pecadores todavía. Todavía estamos en esta carne. La santificación es cuando ya estemos delante de la presencia del Rey de Reyes, soberano de esta tierra. Pero ahora nosotros tenemos una lucha espiritual que es la carne y el espíritu. ¿Cuáles son esos dos graves errores? Cuando en tu propia opinión juzgas a una persona. Primero, subestimaron la altura del criterio de justicia de Dios. Dios siempre hace lo correcto. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios recto. La justicia de Dios es bondadosa. O sea, cuando usted se coloca en el lugar de Dios, cuando usted emite un juicio, cuando usted juzga, se está metiendo usted y yo en graves problemas. Porque usted está tomando la posición de Dios para juzgar. Cuando el único que tiene ese derecho y el criterio para juzgar una persona, un hermano, es Dios. Es el único. ¿Qué es lo que hace de que ese juez o Dios dé un veredicto? Si vemos en las cortes, el juez no dice de una, usted es culpable. El juez solamente se dedica a tomar apuntes, a escuchar los diferentes testimonios de varias personas que hay ahí, pero no solamente se queda con una opinión. Viene también la oposición y da sus partes o lo que tengan que decir, y luego de tanto escuchar al uno como el otro, y luego de escuchar una serie de miembros que hay ahí, que emiten una opinión, emiten un concepto, ya viene entonces el juez y revisa totalmente todo lo que tiene ahí, más la sabiduría que le han dado los estudios a este juez, y entonces ya puede declarar, decir, usted es culpable.
O sea, imagínense hasta dónde nosotros hemos llegado. Que a veces no meditamos un poco en la palabra, que nosotros nos estamos colocando como juez. O sea, yo le estoy diciendo, Señor, quítate de un lado porque tú no eres un juez justo. Tú no sabes cómo juzgar a la humanidad. Tú no sabes dar un veredicto. O sea, en mi propia opinión, yo sé que eso es así. Estamos cerrados, hermano. Porque Cristo Jesús abarca todo esto, tanto la vida interna como la vida externa. ¿Sabe dónde? En el Sermón del Monte. Lean el Sermón del Monte y verá. Ahí nos muestra totalmente la vida suya y la vida mía y la de cualquier persona. Y lo dijo el Maestro, Cristo Jesús. Igualmente, el segundo punto, subestimaron la profundidad de su propio pecado. Es una tentación universal exagerar las faltas de los demás al mismo tiempo cuando tú minimizas las tuyas. A veces señalamos y juzgamos como unos pecados más mayores. Cuando vuelvo y le digo, el dedo nos señala que quizás ese tiene uno, pero yo tengo 3 pecados. O sea, y trato de minimizar mi pecado, juzgando a otros más severamente por un pecado quizás mayor. Y sabemos que para el Señor todos son pecados, ni uno medio, ni uno pequeño, ni uno más grande que otros. Para el Señor, delante del Rey justo y soberano de esta tierra, todos, absolutamente todos son pecados. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Mateo capítulo 7, después de que Cristo Jesús se avienta ese hermoso sermón del monte, capítulo 7, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seréis medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Wow. Cristo Jesús, vuelve y le digo, ahí Él nos muestra toda la vida suya y la vida mía, la de los judíos, la de los griegos, la de nosotros ahora como creyentes. Muchos judíos santurrones y ciegos que leyeron estas palabras de Pablo seguramente llegaron a la conclusión de lo que él estaba diciendo no se aplicaba a ellos. O sea, por ser su pueblo escogido, por ser su pueblo elegido, o sea, yo no puedo pretender de que yo soy salvo y pecar deliberadamente. Eso es un grave error. Y pensar que yo puedo pecar, que porque soy salvo o porque como el pueblo judío decía que eran hijos de Dios, podían hacer lo que quisiera sin haber que una consecuencia. Siempre los actos que nosotros hacemos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, siempre va a haber una consecuencia. Quizás hoy nos podemos deleitar en las mentiras, quizás hoy nos podemos deleitar en los placeres y todo nos marcha bien, los negocios, todo nos va bien, pero llega un día cuando se le acaba la paciencia al Rey soberano de esta tierra. Llega el día que dicen no más, hijo mío, yo te amo mucho, yo te quiero mucho y ahora te voy a disciplinar. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Le mandó profetas y le habló uno tras otro, pero el pueblo de Israel no quiso hacer caso. Hasta que se le agotó la paciencia al Rey soberano de esta tierra. El pensar eso es tener nosotros un espíritu de justicia egocéntrico, lo que Jesús impugnó repetidamente en el Sermón del Monte. Lea el Sermón del Monte y verá. Su pensamiento lo impugnó Cristo Jesús en el Sermón del Monte. Cristo Jesús, tras declarar: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús le estaba hablando a los discípulos y nos habla a nosotros, nos está pidiendo un estándar o una santidad más profunda y radical que lo de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos lo que hacían era resaltar más las cosas externas que las internas.
Acuérdese que ellos les gustaba vestirse de unos bonitos atuendos, de grandes flecos y todo eso les gustaba a ellos, de estar en las esquinas predicando o diciendo o demudando de que habían ayunado para que el pueblo los viera, que eran más espirituales que otros. Pero el Señor nos demanda otra cosa totalmente diferente a nosotros como iglesia y en ese tiempo a los judíos también. Por eso Cristo Jesús también les dice una palabra muy fuerte: vosotros sois sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y son totalmente inmundos. Porque lo que desea el Señor es que sanemos de adentro para reflejar eso hacia afuera. Eso es lo que desea el Señor. El Señor no desea que, y discúlpenme mujeres y hombres que vaya a decir esto, y no es que me vayan a venir dentro de 8 días todos desarreglados, pero el Señor decía esa totalidad. O sea, ¿de qué sirve venir yo hoy con este traje si no aplico la palabra de Dios? ¿De qué sirve yo venir con este traje lujoso, ustedes con peinados y maquillaje bien hermosas que se ven, pero por dentro estamos mal? ¿De qué sirve eso? Eso es lo que Pablo está manifestando hoy a través de la carta a los romanos, de que cuando nosotros hacemos eso nos juzgamos a nosotros mismos. La condición de nosotros también puede llegar a ser como esos sepulcros blanqueados, de que por fuera los vemos bien hermosos y con una sonrisa y regocijante, pero por dentro hay algo que nos está carcomiendo, por dentro hay una ira, por dentro hay un enojo que nos puede llevar a conducir al asesinato. Y eso lo aseveró en el Sermón del Monte. Cristo Jesús asevera que las personas que se enoja o insulta a su hermano es merecedor de castigo como el homicida. O sea, mire cómo Cristo Jesús expone en el Sermón del Monte eso. O sea, usted también es merecedor de ese castigo, tanto el que mata a una persona como el que se aira hacia otra persona o un hermano. O sea, él lo coloca en ese mismo nivel, en ese mismo plano, de que es lo mismo. La persona que tiene lujurias es culpable de adulterio, fornicación, tanto lo es la persona que comete físicamente esos actos inmorales también. Igualmente, yo no vuelvo y le digo, yo no le puedo decir a una persona: hey, mira, ¿tú qué haces que anda con el vecino, la amiga? Si yo me miro delante de la palabra de Dios y yo veo pornografía. ¿Es acaso menor ese pecado de esa persona que está andando con otro? Y la pornografía delante de Dios es lo mismo, es el mismo pecado. Entonces, ¿por qué minimizamos los pecados? ¿Por qué señalamos a otro para que se vea más alto y más grande? Para yo justificar mi pecado. Es lo que nos está poniendo el apóstol Pablo hoy, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, de que yo tengo que pensarlo 2, 3, 4, 5, 10 veces antes de señalar, antes de juzgar, antes de emitir un juicio. ¿Cuál es mi condición delante del Señor? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? No de su hermano, de su primo, no. ¿Cómo yo estoy primeramente con el Rey soberano de esta tierra? Para poder yo no juzgar, para poder yo ir, rearguir, exhortar, porque eso sí dice la palabra. Que podemos ir y rearguir a un hermano o una hermana, exhortar a alguien de que está caminando mal, de que se ha apartado del Señor. Y todo eso, acuérdese, siempre lo debemos de hacer en amor. Todo eso lo debemos de llevar primero a venir a las Sagradas Escrituras, que nos dé un pasaje bíblico que nos pueda llevar a la situación que la familia o el hermano esté atravesando. Cuando usted abre las Sagradas Escrituras, vuelvo y le digo, el Espíritu Santo nos revela todo lo que hay. Empieza a fluir el Espíritu de Dios en medio de la congregación, en medio de la situación que usted tenga, en medio de la familia o el problema. Empieza el Espíritu Santo a orar. ¿Por qué? Porque le damos en primer lugar a Dios. No venimos en nuestra fuerza, no venimos en nuestra carne, venimos es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando hacemos eso, entonces el Señor empieza a obrar, empieza a cambiar vida, empieza a transformarnos a cada uno de nosotros. Pero cuando vengo y actúo en la carne, oh my God, ahí vamos a luchar con el Rey soberano de esta tierra. Eso es cuando usted lucha en contra de la corriente. Lucha usted en contra de una corriente, ¿qué va a pasar? Se va a cansar y se va a ahogar. Y eso es lo que nos pasa
cuando sucede esto. Yo podría hacerles una pregunta. ¿La murmuración es pecado o no? ¿Y por qué murmuramos entonces? Ahí está la respuesta. O sea, si la murmuración es pecado, entonces ¿por qué murmuramos? Y lo dice precisamente en el capítulo 1, cuando Pablo expone la perversidad de la humanidad, ahí está la murmuración. Y es condenable y trae juicio. O sea que Dios también puede traer a nosotros una disciplina, no juicio, disciplina. Porque nosotros ya somos hijos de Dios, hemos sido apartados, pero Él dice, al hijo que ama, Él nos va a disciplinar. O va a traer una prueba. ¿Para qué? Para que nuestra mirada, como está desviada a un mundo caído, nos hemos dejado llevar por las cosas de este mundo, volvamos nuevamente a encaminarnos otra vez, a mirar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que dio la vida por usted y por mí. Y entonces empecemos nuevamente a que el Espíritu de Dios, que está ahí apabullado, que está apagado, que está contristado, porque hace un mes, 2 meses no leemos la palabra de Dios, porque quizás dejamos la oración por diferentes circunstancias, entonces nuevamente vuelve ese despertar y ese avivamiento en nuestras vidas. Y como iglesia, volvemos, hermanos, volvemos nuevamente a juntarnos, volvemos nuevamente a mirarnos cara a cara y pedirnos perdón, volvemos nuevamente a abrazarnos en ese amor de Cristo Jesús, porque cada expresión, cada abrazo, eso es de Dios, porque cada uno de nosotros somos representantes en esta tierra de Cristo Jesús. Lo que yo expreso, entonces yo estoy expresando eso del Padre. O sea, si yo expreso odio, entonces aquel que no conoce al Señor va a pensar que ese cristiano es odioso, y eso es lo que ha enseñado el Padre. Pero si yo expreso el amor de Cristo Jesús a la humanidad, a mi hermano, a cualquier persona que el Señor me ponga aquí, va a decir, wow, yo quiero conocer del amor de Cristo Jesús, yo quiero conocer de ese amor de ese Señor tuyo. ¿No lo dijo Noemí? Mi Dios, tu Dios, será mi Dios. Qué bonito es que alguien pueda expresar eso. Tu Dios será mi Dios, porque veo en ti algo diferente, veo algo en ti que no veo en el mundo, ni en la droga, ni en el sexo, ni en el trabajo, ni en la bolsa, absolutamente nada de las cosas que he probado en este mundo he podido ver y observar el gozo que hay en ti, el cambio que el Señor ha hecho en ti en estos 10, 15, 20, 30 años que te conozco. Yo quiero conocer de ese Dios. Si alguno tiene conocimiento suficiente para juzgar a otros, entonces es condenado por él mismo, ya que también tiene la suficiencia, el conocimiento para juzgar su propia condición a la luz de ¿quién? De la palabra. O sea, cuando yo juzgo a una persona, yo me estoy juzgando porque yo tengo el amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras, y el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos lleva a ese punto de decir, cuán pecador tú también eres. No es el que está fuera en el mundo perdido, no, tú también eres pecador y pecadora. Porque tú que juzgas a otros estás haciendo lo mismo, estás murmurando, estás chismeando, le estás robando a la IRS, le estás robando horas de trabajo en la compañía. Todo eso también son pecados. Estás viendo pornografía, fumas, tomas, de vez en cuando te metes tu pase por ahí, eso también es pecado. Eso no es que porque si hay un poquito medio, no. Si lo vemos a través de la luz de las Sagradas Escrituras, nos va a revelar la palabra de Dios que eso es pecado para Dios. Acuérdense, Dios tiene paciencia. Llegará un tiempo de que al Señor se le va a colmar esa paciencia. No solamente a la humanidad perdida, sino a la iglesia. Va a venir una disciplina grande si no hacemos caso, si no obedecemos a la palabra de Dios. A veces, porque cerramos nuestros oídos y no hacemos caso a la palabra de Dios. Subestimar el valor verdadero, la benignidad, la paciencia y longanimidad de Dios se extiende totalmente a la humanidad. Porque Él no quiere más bien que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Por eso es que Él detiene, Él es paciente, Él tiene ese tiempo todavía, porque Él quiere que muchos lleguen a la salvación, que se arrepientan de todos sus pecados, de todas las cosas, lo dice 2 de Pedro 3:9. Benignidad se refiere a los beneficios que Dios da, paciencia se refiere al juicio que se retrasa. El salmista se regocijaba y él decía, porque la misericordia de Jehová está llena, ¿qué? Toda su tierra. No hay ningún lugar que el Señor esté ahí en su misericordia. Pero nosotros estamos cumpliendo la gran comisión de llevar el Evangelio de Cristo Jesús, de llevar ese amor, esa misericordia a toda criatura, a todo pueblo, toda tribu, toda nación. O nos hemos olvidado de la gran comisión que dijo Cristo Jesús en su palabra: ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. No hay otra gran comisión. No hay otra más cosa. El hombre puede inventar, vuelvo y le digo, en su propio pensamiento, en su propia opinión, cosas en las cuales no están escritas en la palabra de Dios. Lo extraño de todo es que la mayoría de las personas no perciben a Dios como un ser totalmente bueno. En lugar de reconocer la gracia de su provisión, paciencia y misericordia, le acusan de ser insensible y falto de amor por permitir que ocurran ciertas cosas en el mundo, o en su vida, o en la mía. O sea, cuando llegan estos eventos en el mundo general o en nuestra vida, a veces pensamos y llegamos a decir: Señor, ¿dónde estás tú? Señor, tú no tienes amor por mí. O sea, llegamos a expresar este tipo de cosas de nuestra mente porque no conocemos que Dios es un Dios justo, un Dios grande, un Dios poderoso, que es benigno, que es paciente y que tiene una longanimidad para cada uno de nosotros. ¿Usted no le parece un amor tan grande del Señor que esperó 120 años cuando Noé estaba construyendo el arca y predicaba la palabra hasta que llegó el diluvio? ¿Usted no cree que Dios es un Dios misericordioso y grande que advirtió muchas veces a su pueblo de Israel por 800 años antes de llegar al cautiverio? ¿Usted no cree que ese es el amor de Dios tan grande expresado en esa longanimidad, en esa paciencia, en esa benignidad? Igualmente, llevamos 2021 años con esa paciencia de Dios. Imagínense, ¿no le parece eso amor de Dios? Que nos está dando todavía más margen de tiempo y más tiempo y más tiempo, no para estar acusando, no para estar señalando, sino para estar preparados para unirnos, para predicar el Evangelio de Cristo Jesús, para la familia, para el amigo, para el mundo perdido, en lugar de señalar, en lugar de creer que ellos están peor que nosotros, cuando nosotros, según la palabra, estamos igual que ellos. El propósito de su benignidad no es excusar a los hombres de su pecado, sino mostrarles su condición y conducirlos al arrepentimiento. Por eso a veces cuando yo veo que mandan de una sola a la gente al infierno, digo yo: wow, entonces ¿dónde está la misericordia y el amor de Dios? ¿El Señor no tuvo misericordia y amor con nosotros? O sea, ¿no cree que primero debemos de predicar el amor de Dios para llevarlos y conducirlos a que el Espíritu Santo traiga ese pecado que tiene, de que podamos mostrar esa condición pecaminosa del ser humano para que lo llegue a conducirnos a ese arrepentimiento? Pero usted se imagina de una sola que usted le diga a un pecador: usted está pecando porque hace eso, y se va para el infierno. ¿Usted cree que esa persona va a creer inmediatamente en el Señor? No. Pero cuando le mostramos el amor, la paciencia del Señor, yo sé que el Espíritu Santo va a obrar en toda persona. Y dejémosle eso al Espíritu Santo de Dios. El Señor solamente nos ha mandado a esparcir la semilla. Usted no convierte absolutamente a nadie, yo no convierto absolutamente a nadie. Yo soy una vasija en las manos del alfarero que me ha llamado a predicar el Evangelio, y eso es lo que hago yo, predicar la verdad. Y yo sé que la verdad a veces no nos gusta, pero la verdad, dice la palabra de Dios, nos hace libre. Y nosotros tenemos que ser libres con la verdad, porque si no, vuelvo y le digo, vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir pecando, vamos a seguir en una condición en la cual el Señor no quiere y desea que como iglesia
estemos. Por eso cada vez, hermano, que usted, así sea aquí en la Cristiana Unida, que usted vea otros pastores, que usted vea otros mensajes, que usted esté haciendo otro devocional, escuchando otro devocional, cada vez que hacemos eso tenemos más conocimiento. Cuando usted y yo tenemos más conocimiento, entonces somos más, nos van a juzgar más el Señor. Él nos va a juzgar más, porque usted ya conoce eso. De lo que usted debe expresar o decir, usted ya tiene ese conocimiento tan grande que es mejor refrenarse, es mejor buscar a través de la palabra qué condición dice el Señor que pasó a alguien, si debo buscar 2 o 3 hermanos para hablar con otra persona, o sea, pero nosotros cada día adquirimos más conocimiento y más conocimiento. La palabra de Dios nos va revelando a ese Dios grande y soberano de esta tierra que quiere que nosotros cambiemos de adentro hacia afuera para poder reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted ya no es tiniebla, usted ya es luz. Pablo nos dice una condición, pero por la dureza de tu corazón, la dureza espiritual. Dureza es la traducción de esclerosis, que se refiere literalmente a una callosidad y un endurecimiento, y es de la palabra que se obtiene a través de los términos médicos, y no vamos a hablar de medicina, pero, vuelvo y le digo, eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Para podernos darle una enseñanza, el Señor ha dejado significados que podamos entender qué es lo que Él quiere decirle a su grey y a su pueblo. Esta palabra es esclerosis, que se usa a términos médicos, y se llama la arteriosclerosis. Tiene que ver con un endurecimiento físico de las arterias, que representa una imagen adecuada de la condición espiritual de los corazones que se han vuelto insensibles e incapaces de responder a Dios. O sea, cuando nosotros, este corazón se endurece, o sea, cuando yo no quiero escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios a través de un ministro, cuando yo cierro estos oídos y no quiero meditar, no quiero aceptar esa palabra, vuelvo y le digo, porque es mi juzgar, es mi pensamiento, es mi sentir, entonces hay una callosidad en su corazón. Y ahí no va a obrar el Espíritu de Dios. Ahí no va a estar el Espíritu de Dios, porque Él desea que usted le deje eso a Él. Que usted no se endurezca, que usted le deje todo lo que tiene usted cargando por tiempo o años, se lo entregue a Él. No obstante, la condición espiritual es peor que la física. El endurecimiento de las arterias puede llevar a una persona a la tumba, pero el endurecimiento del corazón espiritual lo lleva, ahí sí lo puedo expresar, al infierno. ¿Qué es peor? ¿Que vayas al infierno o que estemos en estos momentos con una condición física de nuestra enfermedad que se pueda arreglar con medicina o con tratamientos? O tener una dureza en nuestro corazón que despreciamos al Rey soberano de esta tierra y la palabra de Él y nos vamos derechito para el infierno. Como decía un predicador, Dios no manda a nadie al infierno, solititos se van para el infierno. Esa es la condición hoy del mundo. Y que no sea la condición de nosotros como iglesia, que el Señor nos está llamando la atención de no juzgarnos entre nosotros. Las Escrituras están repletas de advertencia acerca de la dureza espiritual a través de Ezequiel. Mire lo que Dios promete en su palabra a su pueblo. Dice: os dará corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Vuelvo y lo repito: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Wow. Por eso lo dije en la oración al principio: crea, oh Dios, y lo decía el salmista, un corazón limpio. Crea, oh Dios, un corazón limpio. Cuando usted acepta al Señor, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en usted, vive en usted, esta es la condición que dice
Ezequiel, en el tiempo de Ezequiel, que iba a ser a futuro escatológicamente, que era la promesa del Espíritu Santo, que este corazón tan duro, Él lo iba a cambiar. Cuando usted escuchara el Evangelio de Cristo Jesús, cuando fuera predicado y usted abriera sus oídos y dejara de entrar al Espíritu Santo de Dios, o sea, la condición suya y la condición mía, ya su corazón debe ser totalmente diferente. Su corazón ya no tiene que tener callosidad, su corazón no tiene que ser como una piedra, sino que debe de ser sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nos pueda transformar, para que nos pueda cambiar, para que nos pueda renovar. Y entonces nosotros podamos entender entonces ahora sí qué es lo que quiere el Señor en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor como congregación? ¿Para qué el Señor nos llamó para estar aquí como congregantes? Rehusar con obstinación y sin arrepentimiento el perdón de pecados de Dios y de su gracia por medio de Jesucristo, ese es el peor de todos los pecados. O sea, rechazar el Espíritu Santo de Dios es el peor pecado. Hacer eso equivale a amplificar la culpa individual por rechazar la bondad de Dios, presumiendo de su benignidad, de abuso de su misericordia, ignorando su gracia y desairando su amor. La persona que hace esto incrementa la severidad de la ira de Dios sobre ella en el día del justo juicio de Dios. Por eso la importancia, hermanos, de compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a ver entonces en Lucas 13, capítulo 1, 5, ¿qué fue esa conversación que tuvo Cristo Jesús con los que se creían más que los demás? Lucas, versículo 13, capítulo 1, capítulo 13, versículo 1 al 5. Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 5, amén. La palabra de Dios dice así: en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los gentiles? Mire lo que dice Cristo Jesús: os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quienes interrogaban a Cristo Jesús pensaban que los adoradores que fueron liquidados por Pilato y los hombres que murieron en el accidente de la torre de Siloé eran pecadores, excepcionalmente perversos, o sea, lo peor, y que estaban siendo castigados de esa manera por Dios. Esa era una de las costumbres que tenían en ese tiempo, era una creencia acerca de eso, que si alguien tenía alguna desgracia, si a alguien le pasaba algo, era porque era un juicio de Dios, porque estaba en algún pecado particularmente, y eso no se hace, o más bien, eso se hace evidente hoy, también en la iglesia de hoy. Si a algún hermano le sucede una calamidad, si algún hermano se enferma, es porque está en pecado. Qué grave error. Qué grave error, ¿verdad? O sea, Dios sí trae juicio a una nación, Dios sí trae una disciplina que es diferente, juicio a la nación porque rechazan al Rey soberano de esta tierra, porque el pecado ya llegó a su tope, como en el tiempo de Lot, que ya llegó a lo máximo, y él por eso trajo un juicio a Sodoma y Gomorra, pero salvó a Lot y a su familia. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, que ahora pensamos de que cualquier hermano le sucedió, le pasó algo, es porque está en pecado, es porque el Señor lo tiene en disciplina. Puede ser que sí en alguna condición, puede ser en realidad que no, porque el Señor nos ama tanto de verdad, que nos tiene tanta paciencia. Ese es su gran amor, su infinito amor hasta la eternidad, que Él nos da tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Jesús contradijo totalmente esta posición de estos judíos y estos fariseos, todos los que estaban ahí alrededor, creyéndose más que otros, diciéndole que aquellas víctimas desafortunadamente no eran más pecadoras que los demás judíos.
Más que eso, él advirtió que sus interrogadores, que todos ellos eran culpables de muerte, que sin duda alguna sufrirían también ese castigo si al finalmente de cuentas ellos no se arrepentían para volverse a Dios. Y estas palabras de Cristo Jesús, una advertencia profética acerca del juicio inminente de Israel. Esto se cumplió en los años 70, en la destrucción catastrófica de Jerusalén. O sea, Dios nos viene advirtiendo, Dios nos viene hablando. Hermanos, no nos cerremos, abramos nuestros oídos y pidámosle al Señor que nos guíe para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su justo juicio, y no al justo juicio del Señor, y no a lo que nosotros pensamos, no a lo que nosotros creemos, no a lo que yo opino, no. Vengamos a la palabra de Dios con un corazón contrito y humillado, que nos lleve a perdonarnos, que nos lleve a reconciliarnos, que nos lleve a esa unidad, que nos lleve a todo lo que el Señor desea en su palabra. Para terminar, cada día que vivamos, deberíamos de dar gracias al Señor por ser tan paciente y misericordioso con nosotros, pasando por alto los muchos pecados por los cuales, aun siendo hijos suyos, merecemos su justo castigo. ¿Cuándo se le agotará la paciencia de Dios? No sé, pero yo sí sé que la palabra de Dios nos viene hablando desde hace mucho tiempo, no solamente como iglesia, sino a la humanidad. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el amor de Cristo Jesús, que hay una esperanza, que el amor de Cristo Jesús es para toda la humanidad. No se olviden de eso, la gran comisión, amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta carta a los romanos, Señor. Gracias porque tú nos hablas repetidamente, seguidamente, Señor Dios mío, pero a veces nosotros cerramos nuestros oídos y no dejamos que el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros, por reargüirnos, por mostrarnos la verdad, Señor. Sabemos que es una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor, que parte el espíritu, parte el alma, y que llega hasta lo más profundo, hasta el tuétano de nuestros huesos, para hacer, Señor Dios mío, lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra constantemente en cada día, en nuestro diario vivir, en nuestro andar, en nuestro caminar y en nuestro pensamiento. Gracias, Padre eterno, en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir adorando al Señor, vamos a seguir alabando al Señor. Y esta es una alabanza muy hermosa que muchos de nosotros podemos decir, ¿qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí? Vamos a adorar y alabar al Señor.
Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor. Gracias porque es un regalo grande y maravilloso el haber entregado a tu Hijo amado Cristo Jesús. Ese regalo de la salvación maravillosa, Señor, que debemos de atesorar en nuestros corazones, Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Padre eterno, si no nos hubieras alcanzado? Hoy estaríamos perdidos, hoy estaríamos en el infierno, hoy estaríamos divagando, Señor, sin ti, oh Padre Santo. Y gracias, Señor, gracias porque hoy estamos aquí delante de tu presencia como vil pecadores, pidiendo perdón, Padre Santo Celestial, buscando ese arrepentimiento, esa reconciliación que tú deseas, Señor, de amarnos unos a otros, de amar al prójimo, Señor, oh Padre eterno Celestial. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que se está moviendo en esta congregación y en el mundo entero, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque a veces te dejamos a un lado. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos muestras el camino, la verdad, tú nos enseñas la Sagrada Escritura, tú nos muestras la Sagrada Escritura. Ayúdanos cada día a atesorar esto para colocarlo en obra y en práctica en nuestro diario vivir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea siempre ahora, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. No se olviden del café, ya está listo para que puedan tomar el café.